Cuando vimos la foto del portarretratos en la primera temporada, ya empezaron los rumores sobre lo que pasaría a ser el segundo mayor cambio del lore que Arcane traía consigo. La niña se parecía mucho a Oriana, y un científico repudiado en Zaun con una hija eran demasiadas similitudes como para que fuese una coincidencia. En este arco 2, por fin se ha confirmado lo que muchos habíamos predecido. Sinch es Corin Rebek, y su hija es Oriana. Pero, ¿qué significa esto para el nuevo universo de Runeterra? ¿Qué nos aporta esto aparte de un nuevo posible origen del campeón de Oriana? ¿Nos ayuda esto a posicionar los sucesos de Arcane en algún sitio de la timeline del lore antiguo? Son muchas preguntas y creo que tengo las respuestas para todas, así que empezamos. Para entender la importancia de estos cambios hay que explorar las antiguas historias de los nombres que hemos mencionado. Vamos a empezar con Corin Rebek y luego con Sinch. Corin Rebek era un respetado inventor en Piltover que estaba especializado en crear miembros prostéticos. Este respeto se creó ya que, a diferencia de la mayoría de miembros prostéticos, los suyos eran mucho más bonitos y superiores a los del mercado. Este inventor tenía una hija. Su hija era muy bondadosa y tenía un espíritu aventurero. Por eso, en varias ocasiones, no hacía caso a las advertencias de su padre, con tal de ayudar a la gente. En varias situaciones se ponía en peligro, pero hubo un terrible incidente en Zaun que la temeridad de la niña le pasó factura. Los pulmones de Oriana habían sido destrozados por los tóxicos de Zaun, y tenía los días contados. Sin aceptarlo, Corin se embarcó en la creación de su proyecto más ambicioso, un par de pulmones artificiales. Después de muchos días sin dormir, completó el proyecto, e hizo la cirugía a su hija. Para asegurarse de que Oriana no volviese a irse muy lejos, Corin escondió una llave que hacía funcionar sus pulmones. La muchacha mejoró, pero poco a poco signos de que el veneno había afectado a más partes del cuerpo empezaron a aparecer, y sabiendo esto, tanto Corin como su hija comenzaron a trabajar en nuevos proyectos para mantenerla con vida. Crearon diferentes órganos artificiales que de manera escalada iban reemplazando a los originales, hasta que Oriana se convirtió completamente en una máquina, y solo su corazón humano quedaba en ella. Este proceso le costó a Corin toda su fortuna, y los dos tuvieron que mudarse a Zaun. Pero eso a Corin no le importaba, porque había salvado la vida de su hija. Oriana ahora se sentía muy alejada de la persona que había sido antaño. Sus memorias se sentían como historias e incluso su creatividad empezó a decaer, lo que hizo que sus muñecas bailarinas pasasen a ser mecanismos que funcionan perfectamente en vez de ser obras de arte. El tiempo pasó y aunque a Oriana no le afectaba, a su padre Corin sí. Enfermó gravemente del corazón, pero en Zaun no había los medios para poder ayudarle, ni donantes sanos. Oriana buscó diferentes soluciones, pero no veía más que un camino: usar un cristal Hextech para ayudar a su padre. Lo consiguió comprándoselo a un varón químico. Con el cristal ya en su poder, se dio cuenta de que el cristal sería demasiado peligroso para usar en un cuerpo humano, así que decidió que lo más lógico es que ella le donase su corazón a su padre y se quedase con el cristal. Su cuerpo sí que podría soportarlo. Se preparó mucho para la operación y creó su orbe mecánico, donde guardaría el cristal Hextech. La operación fue un éxito y Oriana decidió que, tras haber entregado su última parte de humanidad, se había convertido en algo nuevo y que debía viajar para encontrar si había algún sitio en el mundo para una máquina como ella. Recuperó la llave para sus pulmones y junto al orbe mecánico partió. Cuando Corin despertó de la operación, se encontró con que en su taller había cientos de figuras. Entre ellas había una que juró no vender nunca, una bailarina de ballet que giraba eternamente y no necesitaba ninguna llave. Esta es la historia del origen de Oriana y Corin. Como podéis ver, la estatua que vemos en Arcane junto al sarcófago de Oriana es mencionada en ella. Vamos un momento con la historia antigua de Sinch. Sinch era un alquimista y biólogo de muchísimo prestigio en la Universidad de Piltover, pero con la llegada del Hextech, todos sus revolucionarios estudios pasaron a un segundo plano. Esto creó un odio al Hextech y decidió mantenerse en su línea de que la alquimia era el verdadero futuro. Lamentablemente el científico se quedó sin financiación y tuvo que abandonar Piltover, lo cual le llevó a empezar una nueva vida en Zaun. En la ciudad subterránea la vida era
barata y había mucha demanda de innovación. Logró encontrar trabajo rápidamente en las emergentes industrias tecnoquímicas, donde puso sus habilidades y su afán incansable al servicio de una serie de clientes con cada vez menos escrúpulos. Sus experimentos, a menudo de dudoso trasfondo ético, eran muy diversos y entre ellos figuraban intentos por aumentos a humanos, animales o incluso fusiones de ambos. Los incansables esfuerzos de Sinch como alquimista le permitían disponer de numerosos mecenas y clientes, entre los que llegaron a encontrarse incluso los guerreros de Noxus. Después de varios años a cargo de proyectos puntuales más pequeños, una comandante noxiana llamada Emistan contrató al alquimista para ayudar a deshacer el amargo estancamiento de la guerra en Jonia. Necesitaba un nuevo tipo de arma jamás antes concebida por nadie, y desde luego estaba dispuesta a convertirlo en un hombre muy rico. Sinch apartó todas sus demás empresas para destinar todo su intelecto, conocimiento y experiencia a la síntesis de esta nueva arma. El resultado de su trabajo fue un fuego alquímico tan volátil e inestable como absolutamente horripilante. Cuando Noxus lo desató en territorio jonio, el fuego demostró ser tan potente que fracturó las rocas y mancilló las tierras aledañas con venenos densos y metálicos, hasta el punto que impidió casi por completo que creciese nada. Hasta los aliados de Emistan quedaron consternados, aunque no tanto como para acusar de criminales de guerra a la comandante y al alquimista. Ahora, sin restricciones financieras, materiales o a la hora de elegir sujetos para su experimento, se dedica a la búsqueda de la conservación y la transformación de la carne. Quizá hasta consiga llegar a la inmortalidad. Como podéis ver, el Sinch del universo de Runeterra era muchísimo más cruel y egoísta. Todo lo hace por él, y ha cometido crímenes horripilantes. Con esto no estoy diciendo que su contraparte de Arcane no sea cruel o no haya cometido crímenes horripilantes, pero un arma de destrucción masiva es más impactante que el Shimmer o Warwick, que por cierto, Warwick y el Shimmer también habían sido creados por el Sinch del antiguo lore. Como veis, el nuevo Sinch es ahora una fusión de los dos personajes. Han mezclado algunas cosas del Sinch original, como su capacidad de la alquimia, su increíble inteligencia y creatividad, su relación con los bajos fondos de Zaun y los varones químicos, y también la creación de Warwick, pero le han adaptado cosas de la historia de Corin Rebeck. Tener una hija, que la hija enferme, que le gusten las figuras y las bailarinas de ballet, y la obsesión de Rebeck de mantener a su hija con vida. Con todos estos atributos han creado un personaje mucho más interesante en mi opinión que los dos anteriores que tenían antes. Un hombre que sacrificaría todo por su hija, su moral, su cuerpo, su vida si hace falta. Todas las veces que le hemos visto en pantalla está haciendo algo en pos de su objetivo. Bueno, volvamos a las preguntas del principio. La primera era, ¿qué significa esto para el nuevo universo de Runeterra? Y he de decir que muchas cosas. Esto puede ser importante. Primero, porque nos dan el mensaje de que nada de lo que podemos dar por sentado que estaba escrito como antes tiene por qué suceder. Me explico. Si ahora Echo en el arco 3 no enseña sus poderes de viaje en el tiempo, sería raro obviamente, pero es factible dentro de la idea de que Arcane puede cambiar el lore. Segundo, porque nos avisa que el origen de otros campeones como puede ser Orianna son totalmente cambiables, que al principio no parecía así, porque dentro de lo que cabe todos los campeones que habían salido en Arcane tenían el mismo origen que en el antiguo lore. La segunda pregunta era, ¿qué nos aporta esto aparte de un nuevo posible origen del campeón Orianna? Y esto es muy interesante. Ahora mismo no estoy seguro de que Orianna vaya a acabar como está en el juego. En el juego, como podéis ver, es un robot hecho completamente de metal. De momento, en Arcane no hemos visto nada que se le asemeje. Por no ver, no hemos visto casi ni robots. Así que, ¿qué es lo más probable que le suceda a Orianna para convertirse en algo similar a lo que es el campeón? A esta pregunta creo que solo podemos responder con que Victor, o lo que sea que va a quedar de él, use su poder o Sinch use su cuerpo para salvar a su hija, transformándola en algo parecida a Victor en cuanto a cuerpo, que no creo que se asemejará tanto como me gustaría al cuerpo super pulido que tiene en el juego, así que seguramente el origen de Orianna cambie bastante. Pero como decía antes, aparte de el cambio de Orianna, también nos enseña las posibilidades en futuros proyectos.
La última pregunta, y la más importante, es: ¿nos ayuda esto a posicionar los sucesos de Arcane en algún sitio de la timeline del lore antiguo? Y la respuesta es que sí, probablemente y mucho. La creación de armas químicas masivas para Noxus es un punto muy importante para la historia de muchos personajes de Jonia y Noxus. Cambia la vida de muchísimos campeones y es muy influyente en la propia guerra. También creo que es una parte muy importante en la creación del villano de Sinch. Las armas de destrucción masiva son algo horripilante, y aquí, a diferencia de por una búsqueda de la ciencia, se hacían simplemente por recursos y dinero, que es más o menos lo que le ha prometido Anvesa a Sinch en el episodio 5. Creo que esto tiene que suceder por lo que digo, y si eso tiene que suceder, eso nos deja con la certeza de que la primera invasión de Noxus a Jonia no ha acabado. Esto es muy importante para colocar los hechos que ocurren en Arcane en algún sitio, porque la guerra de Jonia y su final son una época muy importante para Noxus. Cuando se acaba la guerra, hay una revolución en el Imperio liderada por Swain, y esta revolución cambia por completo el gobierno de Noxus, creando lo que se conoce como la Trifarix, una división de 3 poderes: el principio de la fuerza, el principio de la visión y el principio de la culpa. Y este cambio en el Imperio hace que Noxus cambie muchísimo socialmente y militarmente. Así que si nos guiamos por la escasa línea del tiempo que tenemos, he de deciros antes de decirlo que las fechas en Runaterra que conocemos están escritas de manera que la creación de Noxus sea el año 0, Arcane debe estar sucediendo entre el 974 después de Noxus y el 989 después de Noxus, que son las fechas del principio y el final de la primera invasión de Jonia, aunque tengo mis sospechas de que la invasión en este nuevo lore va a durar más. Esto lo digo porque en el vídeo musical de Anvesa, la Anvesa que vemos herida y embarazada es muy joven, y Mel no había nacido aún. Sabemos que esa batalla es una de las primeras incursiones de Noxus a las costas de Jonia, y con todos esos datos podemos ver que es imposible que la guerra durase 15 años. Solamente con la idea de que Mel debe tener entre 25 y 30 años ya deberíamos confirmar esto, así que es muy probable que la invasión de Jonia en este nuevo canon sea mucho más larga, que también he de decir que tiene bastante sentido, si aún no se han usado las armas químicas. La guerra sería muchísimo más medieval, quitando posibles magos, y en el medievo tenemos guerras muy extensas, como la Guerra de los 100 años, que fue un conflicto entre Francia e Inglaterra que duró 116 años. Y esto es todo lo que nos ha enseñado esta pequeña revelación de Sinch y su verdadero nombre. Creo que son un montón de cosas muy interesantes. Ahora tengo miedo porque algunos personajes secundarios que me gustan mucho, como el maestro de Zed y Shen, Kusho o Kalkia, la madre de Sejuani, sean cambiados en el futuro. Pero si se trata tan bien como se ha hecho con Sinch y Coryn, creo que no me importará. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, que me ayuda mucho con el algoritmo. El último arco sale mañana y yo seguiré analizando y explorando los secretos de Arcane a lo largo de estos meses. Así que si quieres más contenido del estilo sobre Arcane, las nuevas posibles series o el universo de Runaterra, no dudes en suscribirte. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos pronto.